muchas gracias. Yo estoy súper también agradecido y emocionado. En este momento estoy en Viña, en el departamento de Mari, y en la mañana tuve un viaje súper tranquilo conmigo en la mañana en Puerto Sur, entre la Viña, hasta acá, hasta llegar aquí a Recrear. Y, y mientras me iba acercando a Viña, era como que iba creciendo el nerviosismo, pero iba de la mano de dar gracias. O sea, mientras más me acercaba a Viña, como que más daba gracias, 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 es lo que me brotaba en mi corazón, dar gracias al Señor. Así que sí, estoy muy contento de hoy día estar aquí hablando y compartiendo con ustedes desde este lugar. Y bueno, la prédica del día eh, va a estar centrada en, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Así que mientras ahí pueden ir buscando esa lectura. Segunda Samuel 9, lo vamos a revisar completito porque no es muy largo, tiene 13 versículos solamente. Pero mientras lo buscan, yo los voy a poner un poquito en contexto de lo que estaba pasando ahí en ese tiempo. Bueno, el título de este capítulo de 2 Samuel habla de la bondad de David hacia Mefiboset. Entonces, ahí podemos ponerlos un poquito en contexto. Voy a poner aquí también el reloj para no pasarme tanto, para estar un poquito ahí atento a la hora. Y entonces, estamos en 2 Samuel, ¿cierto? Entonces, cuando termina el libro de 1 Samuel, es justo cuando ocurre la batalla de Gilboa y muere Saúl. ¿Te acuerdas? Saúl, el primer rey de Israel, y muere con 3 de sus hijos. Él tenía 4 hijos con su esposa, mueren sus 3 hijos mayores. Bueno, ahí tuvo una muerte un poco trágica Saúl, recuerden, él se dejó caer sobre su propia espada. Bueno, David estaba siendo perseguido por Saúl, porque David había sido ungido rey, se sabía que él iba a ser el próximo rey. Entonces Saúl tuvo varios intentos de matarlo, así que David estaba escondido. Y a la muerte de Saúl, David pasa a ser rey de uno de los pueblos, queda como rey del pueblo de Judá. Y el hijo menor de Saúl queda como rey de Israel. Entonces, hay otra división más, pero en este momento queda el reino de Israel y el reino de Judá. Ahí, bueno, viene una larga etapa de guerra, ¿cierto?, entre las personas leales a Saúl y los leales a David. Con el paso del tiempo, David se fue haciendo más fuerte y la dinastía de Saúl fue cada vez debilitándose más, hasta que el hijo menor de Saúl, estaba como rey de Israel, muere también asesinado, y en ese momento David pasa a ser el rey de todo Israel. 30 años tenía David en ese momento. Y bueno, David toma ciertas acciones. La primera acción que toma es recuperar Jerusalén, después tiene varias batallas y después traslada el arca de Dios a Jerusalén. Y en uno de esos, ya David establecido en su reino, en uno de esos días, hace una pregunta que está en 2 Samuel. Dice: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida, alguien con quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Y ahí ya entramos de lleno como a la lectura de hoy día. Y Jonatán era el hijo mayor de Saúl, eran muy amigos con David, y si bien Jonatán era el descendiente, ¿cierto?, el heredero al trono, su lealtad estaba con David. Así que eso también es algo como extraño, poco común para ese tiempo y maravilloso. Entonces voy a leer ahora 2 Samuel 9 completito, que no es muy largo, y después lo vamos a ir desarrollando. Parte así: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán?
Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí, conmigo, a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió en la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Esa es la historia que vamos a revisar hoy día. Y primero, bueno, algo ya les dije que es de la amistad de David con Jonatán. Es algo como la primera cosa como extraña de la historia. Jonatán, hijo mayor de Saúl, heredero al trono, pero leal a David, porque bueno, él sabía que Dios estaba con él. Son cosas que para la época son impensadas. Bueno, tal era su amistad que ellos hicieron un pacto. Eso está en 1 Samuel 20. Un pacto que si alguno de los dos moría, se hacía cargo de la familia del otro. Y Jonatán tenía a su hijo Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, por eso decían nieto de Saúl. Entonces, cuando ocurrió la batalla de Gilboa, que fue lo que comentamos al principio, Jonatán, bueno, tenía 5 años, era chiquitito, y Mefiboset tenía 5 años, era chiquitito. Entonces, la nana, la nodriza que tenía, lo tomó para arrancar con él, para cuidarlo, porque lo que se acostumbraba era que cuando un rey perdía su reino, el rey entrante lo que hacía era hacer desaparecer la familia real por completo, o sea, que no quedara nadie que pudiera tener alguna intención o alguna posibilidad de arrebatarle el reino. Entonces, Mefiboset, lo lógico era que tenía que morir. Entonces, entonces la nodriza que tenía Mefiboset lo toma en brazos, sale corriendo para poder salvar la vida. En la huida se cae Mefiboset y ahí fue donde quedó lisiado. Entonces, hay tantas cosas especiales que vemos en esta historia. En el versículo 3 decía, Siba le contesta a David y le dice que sí, que uno de los hijos de Jonatán sigue con vida y está lisiado de ambos pies. Entonces, bueno, Siba, al hablarle a David sobre Mefiboset, le indica los problemas que tiene. O sea, ni siquiera le dice, no se alegra, como diciéndole, sí, hay una persona, queda uno con vida. Le dicen, no, sí queda uno, pero hay uno que es lisiado, y además que vive de allegado en Lodebar, le da como toda la información mala de Mefiboset.
Pero curiosamente David no considera todo esto y continúa él averiguando, como que pasa, como que casi como que no escuchara esa parte de lo que le dice Siba, y él continúa averiguando cómo poder contactar a Mefiboset. Bueno, otra muestra, ¿cierto?, de este David, que siempre se nos muestra y se nos explica como una persona, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y porque Dios siempre, tantas veces hablamos mal o nosotros mismos nos vemos mal, pero Dios ve lo bueno de nosotros. En Primera de Crónicas encontramos el árbol genealógico de Saúl, de la familia de Saúl, y ahí se nos dice que Jonatán tuvo su hijo, y que fue, pero su hijo se llamó Merib Baal. O sea, ya sabemos que Mefiboset hasta los 5 años se llamaba Merib Baal, y que era un nombre que nos indicaba un futuro glorioso para él. Merit Baal significa el que resiste a Baal, el que vence a Baal. O sea, el futuro de Mefiboset era por todos lados bueno, era prácticamente, estaba destinado para ser el rey y héroe. Pero después de todo esto, él pasa a llamarse a sus 5 años Mefiboset, que significa el que esparce venganza. Entonces el que esparce vergüenza. Entonces Mefiboset pasó de ser el heredero al trono a ser prácticamente un mendigo, viviendo escondido y de allegado en el pueblo de Lodebar. Lodebar también tiene, toda esta historia tiene como, cada detalle es importante. Lodebar, etimológicamente, lo significa no, y debar significa palabra. Entonces Lodebar es un lugar donde no llegaba la palabra de Dios. Los habitantes de ese lugar no tenían comunicación con el resto de Israel, menos con Dios. Entonces, si lo vemos de la parte espiritual, era un lugar de dolor, miseria, tristeza, soledad, desesperanza, ¿cierto? Oscuridad en definitiva. Pero si lo vemos por la parte humana o física, también era un lugar de condiciones adversas para vivir. Era difícil poder para una persona vivir de forma digna en Lodebar. Entonces, por todos lados, Mefiboset, de allegado en un lugar complicado, o sea, él ni siquiera podía tener una casa en un lugar así. Así que aquí, bueno, podríamos ver como el primer símil con nuestra vida, ¿cierto? Nosotros claramente somos merecedores del castigo y no de la misericordia, porque Mefiboset era mucho más candidato a morir por espada, ¿cierto? Por la espada del rey, que tener la misericordia del rey. Entonces, ese es el símil con nuestra vida. Nosotros, Dios es tan extraordinario que nos da, ¿cierto?, esa misericordia. Y en el versículo 3 encontramos justamente esto que habla de la misericordia de Dios. Dice, David hace una pregunta, dice, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? Y explica por qué hace esa pregunta. Dice, porque de ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Entonces, es la misericordia de Dios. Entonces, en esta historia, yo, por el tema de la misericordia, yo veo que podemos ver tanto de nuestra vida reflejado en esto. De tener una misericordia inmerecida, ¿cierto? De vivir en Lodebar. Y como experiencia personal y testimonio, les puedo decir que me fui a vivir a Lodebar, estuve viviendo en Lodebar, eh, que, bueno, Mefiboset lo llevaron para allá, pero yo me fui solito, yo compré mis pasajes, ¿cierto? Para irme a Lodebar, armé la mudanza, ¿cierto? Todo, y me fui para allá. Yo, bueno, estaba conociendo a Dios y, y fue justo cuando el tiempo de pasando de la adolescencia como a la adultez,
bueno, el enemigo sabe cómo tratar, ¿no es cierto? Las sutilezas muchas veces nos envuelven y comenzamos a crearnos a veces ciertas realidades paralelas. Entonces, el engaño, bueno, me agarró, me envolvió y el mundo fue más atractivo que Dios para mí. Y, y al alejarme, entonces lo que ocurrió fue que yo me fui alejando y en definitiva me enfrié. Muchas veces hemos hablado que debemos congregarnos y debemos apoyarnos unos con otros para no enfriarnos. Bueno, eso fue lo que me pasó. Yo me alejé de todo, empecé a vivir en forma muy solitaria y me enfrié. Y ahí comenzó lentamente un proceso donde cada vez me alejaba más de Dios, pero no me daba cuenta, no me daba cuenta. Incluso yo creía que yo estaba bien, ya que, podríamos decirlo, para el estándar humano, eh, me portaba bien. Nunca fui bueno para fiestas, ni para los vicios, nunca. Entonces, todos me veían como una buena persona, como que me portaba bien. Y yo, con toda esta cosa, me lo terminé además más encima creyendo que era bueno y que me portaba bien. Pero no me había dado cuenta y yo había creado un Dios ficticio, un Dios que no existe. Había creado un Dios para mí, un Dios acomodado a lo que yo necesitaba y a lo que yo creía. Bueno, sabemos que el enemigo es astuto. Yo digo, bueno, él fue tan astuto que me consiguió arriendo justo en el barrio, en lo de bar necesario para tenerme ahí cautivo y engañado. Y caí redondito, viviendo, entre comillas, en un buen barrio de lo demás. Y estaba tan cómodo que no recordaba ya todo lo que Dios me había cuidado cuando en mi infancia, ¿cierto? En mi adolescencia, todo lo que había hecho por mí, no, ya no lo recordaba. Pero la misericordia de Dios es tan grande y tan maravillosa que nuevamente se presentó en mi vida y bueno, y tuvo la paciencia necesaria porque fui bien porfiado, bien porfiado. Él se presentaba, empezó como a acercarse, pero yo lo rechazaba, yo lo rechazaba. Y bueno, y con toda esta soberbia acompañándome, y sin embargo Dios una y otra vez golpeando a mi puerta. Y bueno, y ahora con la perspectiva del tiempo, pudiendo ver lo que viví, sí, también digo lo mismo que Mefiboset, o sea, ¿cómo puede ser que Dios haya tenido tanta misericordia conmigo y tanta paciencia conmigo? Y bueno, y solamente me queda agradecer porque me sacó de lo de Bar y estoy ahí tratando de caminar ahí en sus caminos, ser obediente y hacer las cosas como Él dice. Y también, bueno, sabemos que Dios sabe hacer las cosas. Me bendijo de una manera muy linda. En ese tiempo fue cuando apareció mi esposa, que está aquí al ladito mío, que fue una tremenda bendición, y ella también, con mucho amor y paciencia, supo esperar mi tiempo, fue sembrando semillas de amor, hasta que mi corazón, que estaba muy, muy endurecido, se rindió al Señor. Para mí es súper especial estar dando o hablándoles desde aquí, desde este lugar, desde la casa de Mari, porque si bien no fue el mismo departamento donde nos conocimos, sí es el mismo hogar donde ella también con mucho amor, sembrando mi vida, ella junto con José Ramón, mostrándome el Señor. Así que sí, muchas gracias y las bendiciones que el Señor tuvo para conmigo son infinitas. Entonces, así como Dios hizo conmigo y me sacó de lo de hogar, Dios en su misericordia nos invita a todos a dejarlo de hogar. Y bueno, eh, debemos revisar nuestra vida, reconocer nuestro lo de hogar y solamente queda a nosotros el ver si queremos aceptar la misericordia del Rey, esa invitación que nos hace a sentarnos a su mesa. En el versículo 7, David le dice a Mefiboset, no tengas miedo. Claro, pero David cuando mandó a buscar a Mefiboset, que él estaba chiquitito, se fue a esconder a lo de Bar y ahí estaba tranquilito. Y cuando
yo me imagino cuando le dicen que el rey lo mandó a llamar, yo dije, oh, hasta aquí nomás llegué. Hasta aquí nomás llegó mi vida y aquí creo que me van a matar. Pero David le dice, cuando está frente a él, dice, no tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad. Y Mefiboset, que lo más probable es que estaba esperando lo peor, David le dice, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Yo el asombro que debe haber tenido Mefiboset en ese momento, yo creo que es como un poco lo que me pasa a mí de entender cómo el Señor tuvo tanta misericordia. Entonces la pregunta sería, ¿aceptamos la invitación del rey? ¿Aceptas la invitación del rey? Esa invitación inmerecida de sentarte a su mesa, o a lo mejor prefieres continuar viviendo lo de bar en la miseria misma, pero que uno se acostumbra. El que Dios nos invite a sentarnos con Él es sumamente inmerecido. O sea, no, estamos claros que no, pues no es por ningún mérito nuestro, al contrario, si fuera por considerar méritos nuestros, estamos destinados a la espada. Entonces, si nos sentamos a la mesa del rey, a la mesa de Dios, debe ser, podemos hacer, y deberíamos hacerlo mirando a Jesucristo, porque Jesucristo fue el que permitió que nosotros pudiéramos estar sentados ahí, dándole las gracias a Jesucristo, mirándole y dándole las gracias, porque todo lo que costó el poder estar sentado ahí. Así que gracias nuestro Señor Jesucristo por eso. Y ahí vemos también a David como un rey extraño, ¿cierto?, para el tiempo. Invitó a comer a su mesa al que al que debió considerar como su enemigo. Y Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos invita a sentarnos a su mesa, después que nos hemos comportado como sus enemigos, después de que hemos sido sus enemigos, y además que para que esta invitación pudiera hacerse y llevarse a cabo, debió pagarse el precio más alto, la vida de nuestro Señor Jesucristo y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Costó la vida del Hijo unigénito de Dios, pero, 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 de, pero de todas formas Dios nos invita a sentarnos a su mesa. Bueno, por eso yo decía que solo podemos alegrarnos y dar gracias por la infinita misericordia de Dios para con nosotros. Si decidimos aceptar su invitación y sentarnos a su mesa, implica vivir en su casa, con todo lo que eso significa, con la forma de funcionar de su casa, con las características de su casa, siendo parte de la naturaleza de ese lugar. Y curiosamente vamos con toda nuestra indignidad, ¿cierto?, para vivir dignamente en su casa. Bueno, ¿qué implica y cómo funcionan estas características, ¿cierto? Lo podemos encontrar a través de toda la palabra. Esta semana en la Casa de Iglesia estamos viendo de Limache, estamos viendo Mateo 5, estábamos revisando las bienaventuranzas, ¿cierto?, las enseñanzas de Jesús. Ahí hay una clara lista de cómo poder vivir. Y en el apóstol Pedro también, en su carta, su primera carta, nos dice que hay una gran misericordia de Dios y que por esa gran misericordia hemos nacido de nuevo y que tenemos una herencia, ¿cierto?, que no tiene precio y que está reservada para nosotros en el cielo y que esta no cambia ni se deteriora. Esta es la invitación que nos hace Dios a vivir con Él. Ese es el lugar, ese es. Y bueno, Pedro dice que nos alegremos porque nos espera una alegría inmensa, aunque tengamos que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, ¿cierto? Este tiempo que tenemos aquí en la tierra es un tiempo breve. Y aunque vivamos en lo de mar, ya sea porque nos fuimos para allá en forma voluntaria o porque las circunstancias nos llevaron a habitar allá,
sabemos que podemos confiar, que con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, saldremos de ahí para vivir en la plenitud con nuestro Rey. Y, en el segundo capítulo, en el segundo capítulo de la primera carta de Pedro, ahí nos dice cómo vivir. Dice, deshagámonos de toda mala conducta, que acabemos con todo engaño, con toda hipocresía, acabemos con los celos y con toda la clase de comentarios hirientes. Y después nos dice que como bebés recién nacidos, ¿cierto? Decíamos con ganas la leche espiritual. Ya me acuerdo la primera vez que vine a Camino Nuevo, ahí en Reñaca, Waldo nos saludó con Ivonne y nos dijo que si queríamos probar leche espiritual, que era el lugar. Así que para eso, bueno, estamos acá, estamos reunidos en esta hermosa comunidad donde recibimos, ¿cierto?, esta guía y para poder aprender a vivir. Eh, pero sí es importante que una vez probada esta bondad de Dios, que ya la hemos probado nosotros, podamos desear y querer este alimento ya nutritivo para, como dice Pedro en su carta, ser piedras vivas para la casa de Dios. Y, y bueno, Dios nos sacó de nuestra estancia en Lodebar. Eh, eh, el rey nos está llamando. Pamela hace un par de semanas atrás nos decía que entremos en acción, ¿cierto? Que entremos en acción. Y acá está, yo creo que ese llamado es permanente, entremos en acción. Nosotros que ya tuvimos la gracia de la misericordia de Dios en nuestra vida, podemos mostrarle a las personas que están en lo de bar que existe algo mejor, algo mucho más maravilloso que el seguir viviendo ahí. Eh, eh, bueno, la vida sin Dios en lo de bar, eh, podemos decir que es solo destrucción para nosotros, aunque muchas veces no nos damos cuenta, si es que estamos en ese lugar no nos damos cuenta, pero es una destrucción para nosotros. El estar con Jesús y el Espíritu Santo es lo más glorioso para nuestra vida. La, la misericordia de Dios es tan grande que nos invita a sentarnos a su mesa sin nosotros merecerlo. Y todo siempre, bueno, siempre lo logramos así, ¿cierto? Todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos recibir esta invitación. Nos queda, bueno, compartir como hermanos, alimentarnos de la palabra para poder aprender a vivir, ¿cierto?, en el palacio del rey, y cómo se debe vivir en su casa, cómo se debe comer en su casa, cómo se debe vestir en su casa. Eh, eh, si todavía estamos viviendo en lo de hogar, tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Si queremos seguir viviendo una temporada más ahí, eh, a lo mejor acomodados ya en el lugar, pero sí sabiendo que no es bueno para nosotros. Y la otra opción es aceptar la invitación que nos hace Dios a vivir con Él, a funcionar con Él, a trabajar con Él, eh, sabiendo que no lo merecemos, pero que Él nos invita. O sea, no hay nada mejor que estar con Él, que lo que decía recién, estar con Jesús, estar con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos interpele y nos muestre nuestros lodebar, que no nos permita, si estamos con alguna intención de movernos para allá, que no nos permita y que nos muestre que los engaños no nos lleguen. Eso es lo que, lo que debemos de desear y tener. Eh, eso
lo que les quería compartir hoy día, la, la, la tremenda bendición que tenemos del Dios que tenemos, de la misericordia de Él, y que nos invita en forma gratuita e inmerecida a sentarnos a su mesa.